Sale, buenos días chicos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de separación de mezclas. ¿Qué me dice? Ahora sí que recuperando lo de la vez pasada, ¿qué es una mezcla? Que hay dos tipos de mezcla, una mezcla es heterogénea y una es homogénea. La heterogénea es que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista y la homogénea es la que sí. Mm, es al revés, ¿no? La homogénea es donde los componentes y ese ruido del tambor es Es mi bien. jefa que está allá arriba en el techo. Ah, chinga. Bueno, a ver, creí que era un tambor ahí ensayando para la banda de Eh, guerra. Bueno. La homogénea va a ser aquella en donde sus componentes no se ven, ¿no? Por eso dice homogénea. Homogénea quiere decir que no se puede distinguir a simple vista. Y la heterogénea es donde nosotros podemos distinguir los componentes de un solo vistazo, digámoslo así, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una mezcla heterogénea, ¿cuál va a ser? Pues va a ser una ensalada, por ejemplo, va a ser una mezcla heterogénea. Y en el caso de una mezcla homogénea, pues podría ser, por ejemplo, el cemento, ¿no? El cemento es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no vemos el cemento como tal, tampoco vemos la piedra, tampoco vemos la arena, tampoco vemos el agua, pero sabemos que el concreto está elaborado de esos componentes. Entonces, esa es una mezcla homogénea. Pero en sí, ¿qué es una mezcla? ¿Cuál es la definición de mezcla? Se los dije la vez pasada. ¿Quién me dice? ¿Qué es una mezcla? Es un material o sustancia que está formado por dos elementos que no están compuestos químicamente. ¿Que no están compuestos químicamente? ¿A qué te refieres con eso? que no reaccionan entre sí químicamente sería, ¿no? Exactamente. Una mezcla se va a hacer un material o una sustancia conformada por dos o más, ¿eh? Dos o más elementos que no reaccionan químicamente entre sí. ¿Qué quiere decir? Que molecularmente hablando, atómicamente hablando, siguen conservando sus mismas propiedades, tanto físicas como químicas, por así decirlo. ¿Vale? A diferencia de qué hablábamos la otra vez, de un compuesto, ¿no? De un compuesto químico, donde ahí sí las propiedades, tanto físicas como químicas, cambian. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el compuesto químico altera atómicamente, molecularmente al elemento o a la sustancia que se está formando, ¿no? Hablábamos del caso del agua, ¿no? El caso del agua es un compuesto químico, ¿no? Formado por dos moléculas, el hidrógeno y el oxígeno, ¿vale? En total, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? En temperatura ambiente, de acuerdo a lo que nos marca la tabla periódica, tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases, ¿no? Pero el compuesto orgánico, el compuesto químico que se forma a partir de la unión de estos dos, que es el agua, en su estado natural o en su estado al medio ambiente va a ser líquido. Entonces ahí ya estamos hablando de una diferencia de características o de propiedades tanto físicas como químicas, ¿no? Eso va a ser la diferencia con una mezcla. En una mezcla no va a haber uniones a nivel atómico, a nivel molecular. Perdonen el ruido de fondo, tengo un bebé chiquito y está llamándome. Ya Este, abrace lo mejor, profe. ¿Sí verá? Eh, bueno, entonces la clase de hoy va a ser sobre los métodos de separación de mezclas. Las mezclas tienen diferentes metodologías para poder separarse. Obviamente, no es lo mismo separar una mezcla heterogénea, que relativamente va a ser fácil, a una mezcla homogénea, que puede resultar muy, pero muy complicado. A ver, vamos a empezar a hablar un poquito sobre esto. A ver, muy bien. Vamos a hablar de uno por uno. Para que lo vayan anotando o enlistando en su libreta. El primero sería la decantación. ¿Alguien sabe en qué consiste una decantación?
¿Nadie? Es para separar dos Mm, mezclas, ¿no, profe? ¿Es para separar dos mezclas? No. ¿Sí, no? ¿No? Es para separar. una mezcla, pero Bueno, no sé. vamos a ver que los diferentes tipos de separación de mezclas varían o funcionan de acuerdo a las propiedades que tienen los ingredientes que están mezclados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la decantación, me va a servir a mí para separar, por ejemplo, dos líquidos que no se disuelven el uno con el otro. Ejemplo, una mezcla El de agua y el aceite. el agua y el aceite, exactamente, ¿no? Si yo agarro, mezclo medio vaso de aceite y encima le echo medio vaso de agua, tapo mi vaso, lo revuelvo bien, 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 se van a dar cuenta que después de unos, ¿qué será? 5 minutos, ya otra vez se han vuelto a separar. Por más que se hayan mezclado, se vuelven a separar. ¿Por qué? Por diferencias de propiedades, ¿no? Que no nos vamos a meter en eso ahorita. Pero entonces, yo aún así, la decantación, ¿qué va a hacer? Que yo agarro mi vaso y me lo hagan de cuenta, este es mi vaso, ¿no? Lo volteo sobre otro recipiente a manera de nada más enviar al otro recipiente la parte superior, la parte que flota. En este caso, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que flota? ¿El agua o el aceite? El Agua. aceite, El aceite. ¿Por qué flota? porque el agua tiene mayor densidad. Exactamente. ¿Vale? Entonces, en este caso, la decantación es simplemente eso, ¿no? Vertir en otro ingrediente la parte que no está mezclada. Ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, el agua de tamarindo, ¿no? El agua de tamarindo a mucha gente no le gusta que tenga todas las, pues no sé cómo le llaman a esto, los residuos de la pulpa, por así decirlo, ¿no? Entonces esperan a que asiente y se vacía nada más la parte de arriba, ¿no? La pura agüita café. Entonces, a eso también le podemos llamar decantación, obviamente en un nivel básico, ¿no? La decantación entonces va a ser, bueno, si lo buscamos en su definición, la definición dice que es tipo de separación de mezcla empleada para separar líquidos que no se disuelven el uno en el otro, como el agua y el aceite, repito, o sólidos insolubles en un líquido, ¿no? Como en el caso del agua de tamarindo. El tamarindo es un sólido, pero que no llega a disolverse en el líquido, ¿no? No es como el limón, el jugo de limón sí se va a disolver y ya no se va a poder separar. Pero en el caso del tamarindo sí se separa, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si yo quiero mezclar arena con agua, vamos a ver que la arena se va a ir al fondo de mi cubeta, ¿no? Y el agua va a permanecer, obviamente flotando por la diferencia de densidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente vierto mi agua en otra cubeta sin dejar o sin vertir la arena y a eso se le va a llamar decantación. Es el método más simple de separación que existe. Repito, la decantación sirve para dos cosas. Uno es separar dos líquidos, ojo, dos líquidos no solubles entre sí. ¿Qué quiere decir no soluble? Que no se mezclan, ¿sale? Que por más que yo los agite, los revuelva o aplique cualquier método para poder unirlos, tarde o temprano ellos mismos por diferencia de densidades se van a separar. Entonces, para separarlos definitivamente uso la decantación para vertir uno en otro recipiente y dejar nada más el que yo quiera, ¿vale? O el que esté más denso porque es el que va a quedar abajo. Y el segundo tipo es para separar sólidos insolubles de un líquido. ¿Qué quiere decir un sólido que no se va a poder mezclar con ese líquido? Ejemplo, arena y agua, ¿vale? Porque hay sólidos solubles. Por ejemplo, en el caso del agua de tan, en el caso de la leche en polvo, en el caso del chocomil, todos son sólidos. Al ser polvo, es un sólido, pero son polvos solubles. La solubilidad es una propiedad en la cual un sólido por medio de agitación, por medio de movimiento, de meter energía a esto de la mezcla, se fusiona, se une, se mezcla con un líquido. Entonces, en este caso, la decantación sirve para sólidos, pero insolubles. ¿Qué quiere decir? Que no se mezclan por más que le esté uno revolviendo, ¿no? Ejemplo, repito, arena y agua. Bueno, entonces, creo que no hay mucho más que explicar sobre este método de separación.
La decantación, repito, es el más sencillo o el más simple de todos y cada uno de estos métodos. A ver. El siguiente método sería la filtración. ¿Alguien sabe en qué consiste una filtración? Chicos, Pues con En filtrarlos, ¿no? ¿qué es un filtro? El filtro de Ah, pero aceite. ese güey. ¿Qué es un filtro? Químicamente hablando, El filtro de aceite del carro, dile ya más. el filtro de aceite del carro. ¿Y cómo funciona? No, pues yo he visto una vez, vi uno que tiene como unas aspas especiales, no sé cómo se les diga, aspas especiales, que van girando y metes la mezcla y se va separando el líquido y ahí queda como la parte sólida, se podría decir, de la mezcla. Y luego a veces hasta tiene algodón, no sé, pero parece una como tipo esponja. Ajá. ¿Han visto cómo funciona una cafetera? Las cafeteras funcionan con filtros, ¿no? Precisamente es el ejemplo más común que yo les podría dar. Digamos que está el envase o la olla de la cafetera, encima tiene un soporte donde se coloca un filtro. Un filtro va a ser como un embudo que puede ser de, de tela de algodón, puede ser de cartón, puede ser de papel, dependiendo del material obviamente, pero va a ser, digamos, una barrera física que va a impedir que, que las partes sólidas o las partículas más grandes de una mezcla atraviesen y solamente permite, por ejemplo, en este caso el agua, ¿no? O en este caso el café. Y así ya no permite que los granos del café o las partes más grumosas de la mezcla atraviesen, ¿no? Y solamente te quedas con el puro líquido. Entonces, un filtro va a ser útil para eso. La definición, ¿no? Lo conceptual nos dice que es útil para separar sólidos no solubles de líquidos, ¿no? La misma situación que la decantación. Pero ojo, aquí va a ser distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de los filtros va a ser para separar sólidos a lo mejor más pequeños, ¿no? Como en el caso del café. La decantación es como para sólidos más gruesos o más de tamaño de partículas superiores, por así decirlo. En el caso de la filtración, ya nos sirve, dependiendo del tipo de filtro que nosotros utilicemos, para separar sólidos a lo mejor mucho más pequeños que en una decantación. Eh, puede ser de los filtros pueden ser de diferentes formas, ¿no? Puede ser el papel filtrador, que es el que se usa, por ejemplo, en el caso de las cafeteras. También puede ser por medio de unas que se llaman piedras filtrantes, ¿no? Que es uno de los métodos, por así decirlo, como filtran o como purifican el agua, ¿no? Inclusive la arena, en algunos casos la arena es utilizada como un filtro también, ¿no? Para purificación de agua. No sé si han visto los videos, hay videos en YouTube en donde, por ejemplo, está un charco de aguas lodosas, por así decirlo, pero obviamente están en una región arenosa, elaboran una especie como de hoyo a un costado del charco, obviamente más profundo, el agua atraviesa la arena y sale por ese hoyo, pero esa agua ya sale limpia, ¿no? Ya no sale con el lodo, ya no sale con la tierra. Entonces, la filtración funciona de esa manera. Es una barrera física, lo podemos llamar así, que permite nada más el paso de lo que está solubilizado, ¿no? No separa al 100%, por así decirlo, porque, por ejemplo, en el caso de la cafetera, pues, obviamente pasa café, ¿no? Ya pasa lo que nosotros conocemos como café, que es el agua ya con la sustancia de la cafeína. Pero lo que no deja pasar es la parte sólida o la parte grumosa, ¿no? Los granos, el polvo a lo mejor del café ya hecho bolita, eso ya no lo deja pasar.
Entonces va a ser una barrera física que va a impedir que pasen partículas de tamaño superior y deja pasar líquidos, eso sí, deja pasar a los líquidos. Eh, la definición dice que permite el paso del líquido por porosidad, ¿no? Pero retiene elementos sólidos. Así funcionan los filtros de, por ejemplo, no sé si en sus casas tengan filtros de Rotoplas, ¿no? Misma situación, más o menos, ¿no? Mencionaban por ahí el filtro del aceite de los carros, ¿no? Misma situación. ¿Por qué se necesita un filtro de aceite de los carros? Porque de repente cuando nosotros abrimos y vaciamos el aceite en los tanques, se da la situación de que ya vaya polvo, que ya vaya hojas, que ya vayan, bueno, ustedes saben que los carros se les puede meter de todo. Entonces, si el aceite que funciona donde está el motor se llega a ensuciar, puede dañar el motor, ¿no? Por eso se necesita un filtro. En el caso del agua, igual, la misma situación. Por lo menos aquí en Oaxaca, los fregaderos, que es la parte donde se lavan los trastes, tienen ya acondicionado un pequeño tubito donde tú puedes libremente llegar y se supone que tomar un vaso de agua directamente de la llave, por así decirlo, ¿no? Que yo nunca he confiado, por más que tiene filtro mi lavadero, pero se supone que el filtro impide que el agua esté contaminada, por así decirlo, ¿no? Pero la filtración, o decir que los que sabemos un poquito del tema, es un método de separación muy básico, muy, muy básico. Es más o menos como la decantación, un poco más estilizado, por así decirlo, pero no filtra al 100% las partículas. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Siguiente método. El tamizado. ¿Alguien sabe qué es un tamizado? ¿Alguien sabe qué es un tamiz? Chicos, a veces que tienen el micrófono prendido. Eder, Edwin, Carlos, porque todos los demás ya vi que no quieren hablar. Tienen apagadito su micrófono. ¿Cómo, profe? Reinaldo tiene hasta la cámara apagada. Uriel igual. Tú eres. ¿Qué es un tamiz? Chicos, ¿qué es un tamiz? ¿Nadie? Bueno, esto es un tamiz. Creo que todo el mundo lo tiene en su casa, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esto? Coladera. Coladera. Sale. Bueno, la coladera es un tamiz. ¿Para qué me va a servir? ¿O para qué lo usan sus mamás en sus casas? ¿Qué me dicen? ¿Para qué sirve esto? Colar mezclas, ¿no? Para colar mezclas. Por ejemplo, los que hacen... ¿Han visto cómo se hace un pastel? Sí, un chorro de veces. Bueno, la harina se tamiza con esto. ¿Para qué? ¿Para qué se va a tamizar esto? Para que los grumos más grandes no caigan en la mezcla, ¿no? Y quede una pasta limpia, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Entonces, el tamizado va a funcionar de esa manera. Es un tipo de separación de mezcla que me sirve para separar dos sólidos de diferente tamaño. ¿Sale? Igual la misma situación pasa con la arena, ¿no? Cuando están en la construcción, cuando van a hacer el famoso repellado o repillado, no sé cómo se llame, pues obviamente necesitan arena fina, ¿no? Entonces empieza el chalán a hacer el tamizado para sacar pura arena fina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esta situación? De repente en ciertas técnicas, o tanto de construcción como de elaboración de alimentos, se necesita que el sólido, o en este caso la partícula, sea muy fina, ¿no? En la elaboración de pan, repito, en el caso de la arena, ¿no? Para la construcción. Entonces, el tamizado va a hacer esto, va a ser una barrera física igual, ¿no? Al igual que la filtración, va a ser una barrera física, en este caso una malla, ¿no? Una red, que me va a separar sólidos con diferente tamaño de partícula, ¿no? Los sólidos obviamente más grandes con tamaño de partícula superior van a quedar atrapados en la red,
mientras que los sólidos más pequeños van a atravesarla. Entonces, esa va a ser el tamiz, así de simple, ¿no? Ustedes en su casa tienen uno, creo que todo el mundo tiene uno de estos. Entonces, esto es un tamiz que sirve para separar dos sólidos de diferente tamaño de partícula, repito, ¿no? Nada más. Entonces, tenemos hasta el momento 3 tipos de separación de mezclas. La primera, que es la decantación, que nos sirve para separar dos líquidos que no se mezclan entre sí o un sólido insoluble de un líquido. La segunda, que es la filtración, que es para separar un sólido insoluble en un líquido. Y la tercera, que es la tamización, que es para separar dos sólidos con diferente tamaño de partícula. Ojo con todos estos datos, ¿eh? Para eso, porque cada uno tiene una función en especial. Sale, vamos a ver, ahora vamos con algo más complicado. La destilación. ¿Alguien ha escuchado de la destilación? ¿Para qué sirve? No. ¿No? Bueno, la destilación es un proceso de separación mucho más complicado que los anteriores. ¿Por qué? Porque se encarga de separar dos líquidos solubles entre sí. ¿Qué quiere decir solubles? Que ya se mezclaron, ¿no? Ya se combinaron. Pero que poseen un distinto punto de ebullición, ¿vale? ¿Cuál es el punto de ebullición? ¿Quién me dice? En el que el punto de ebullición, por ejemplo, del agua es los 100 grados centígrados a los que llega a hervir. El punto de ebullición en el caso del agua es los 100 grados centígrados, dice, en donde ya el agua empieza a evaporarse, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto de ebullición. Ese va a ser el punto en el cual un líquido empieza a cambiar de estado líquido a estado gaseoso, ¿vale? Entonces, la destilación es un método de separación que consiste en separar dos líquidos solubles entre sí, ojo, solubles entre sí, o sea que sí están bien mezclados, pero cuya característica es que mis líquidos tienen diferente punto de ebullición, ¿sale? Ejemplo, caso del agua y caso del alcohol. ¿Han escuchado, el alcohol, la cerveza, o todo los alcoholes se destilan, ¿vale? La destilación les da el grado de pureza. ¿Sí han escuchado eso, supongo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el alcohol y y el agua pues se unen en un determinado, por ejemplo, en el caso de la penca del maguey para hacer el tequila o para hacer el mezcal o el destilado de agave, obviamente la planta pues trae lo que es el alcohol, el licor, por así decirlo, y trae agua, porque como organismo biológico, ustedes saben que dependemos del agua. Entonces pasa por un proceso de destilación en el cual se purifica, por así decirlo, se separa el agua de lo que es el alcohol o el destilado, ¿no? El licor, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que a ustedes cuando llegan por su cabrito, lleguen por su tequila, su mezcal a las tiendas, pues obviamente es puro licor, ¿no? Ya no trae agua, ¿no? Ya está purificado. Entonces se le quitó el agua, por así decirlo, a esta sustancia, pero ¿cómo se le quita? Por medio de este proceso que se llama destilación, que funciona de esta manera, calentando, por así decirlo, los líquidos, ¿no? Obviamente no es tan simple como eso les voy a platicar, porque requiere de todo un mecanismo, ¿no? Que no nos vamos a meter mucho ahorita, pero es básicamente así, ¿no? Calentando la sustancia que se va a separar y acaparando en un lado lo que se evapora y lo que va quedando, pues obviamente se separa de lo que va a evaporarse. Funciona obviamente con las mezclas, porque repito, las mezclas no tienen una unión química, ¿sale? Entonces, esto me permite que el agua, por ejemplo, conserve sus propiedades físicas o sus propiedades químicas, y el alcohol también conserve sus propiedades tanto físicas como químicas.
Entonces, una de las propiedades químicas es el punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición del agua es a los 100 grados centígrados, pero el del alcohol es diferente, ¿no? Entonces, en el caso, en este ejemplo, el que tenga el menor punto de ebullición se va a empezar a evaporar, ¿no? Si ustedes han visto un alcohol de esos que tienen en su casa, ¿qué pasa si lo dejan destapado? Solito va a empezar a evaporarse, no sé si se han dado cuenta. El alcohol tiene un punto de ebullición bastante más bajo, ¿no? Entonces, digamos, funciona de esa manera, ¿no? El agua se va quedando, el alcohol se va evaporando, obviamente la evaporación es controlada, no permite que se vaya a la atmósfera, sino que se está siendo capturada y se vacía en otro envase, y de alguna manera, de esta manera, se quedan, se separan, por así decirlo, ¿no? Obviamente, en el caso de la destilación, el vapor se condensa por un mecanismo, se condensa después. Al momento de condensarse, ustedes saben, la condensación es el proceso en el cual mi gas se vuelve un líquido, ¿no? Entonces se condensa en un envase distinto y entonces conservo yo dos líquidos, ¿no? Pero uno va a ser de agua y otro va a ser de alcohol. Entonces la destilación funciona así. Se utiliza de manera muy común en el caso de la producción de licores, la producción de cerveza, ¿no? Donde hay que separar los componentes primarios, por así decirlo, que hacen el licor, ¿no? Del agua, que el agua está en todo, porque el agua es el componente orgánico más importante de la naturaleza, ¿no? Repito, ustedes mismos son agua, ¿no? Yo soy agua, todo lo que tenemos orgánico básicamente es agua. Entonces, en el caso de los licores, obviamente están hechos a base de productos orgánicos, ¿no? Lo que es el tequila, lo que es el mezcal, lo que es el destilado, van a ser elaborados a partir del agave, ¿no? La cerveza también va a ser una planta, por así, es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la planta. ¿Cómo se llama la planta de cerveza tú? Ah, la cebada. La cebada. Entonces, también se tienen que destilar. Se tiene que separar ese componente orgánico que va a ser el agua de lo que es el alcohol. Entonces, la separación obviamente se conoce como destilación, ¿vale? Entonces, este es el cuarto método, ¿vale? Ojo, son como 20 métodos de separación, ¿eh? Vamos a ir explicando un poquito poco a poco, a ver qué sale. Quinto método es la cristalización. ¿Alguien sabe cuál es la cristalización? Chicos, chicos, ¿están ahí o no? ¿Se fueron? De hielo. Solamente Edwin está en la clase, creo. Sale, la cristalización nos dice que es el método de separación para separar dos sólidos, o separar sólidos, perdón, separar sólidos disueltos en líquidos. Ejemplo, sal en agua, ¿no? Azúcar en agua, Azúcar. ¿vale? Entonces, la sal y el azúcar mezclados con agua, ¿no? Se pueden separar de dos formas. Uno es por la cristalización y otro es por la evaporación, dicen, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la evaporación no me separa al 100%, ¿eh? Parte de la sal o parte del azúcar se va a evaporar también. Y la cristalización es más efectiva si lo que yo quiero conservar es la sal o el azúcar. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la sal, ¿no? La sal que ustedes tienen en su casa. Bueno, algunos, ¿no? Algunas sales, si ustedes leen la bolsita, dice sal de mar, ¿no? Sal yodatada, creo que dice sal yodatada de mar. Entonces, ¿cómo es que la obtuvieron? Obviamente dentro del mar hay minas de sal, pero no se pueden separar tan fácilmente la sal del agua, ¿no? Entonces, consiste en evaporar líquido hasta obtener en el fondo pequeños cristales, por así decirlo, del soluto, del sólido disuelto, ¿no? Básicamente lo que decíamos, pero ¿qué es lo que pasa? A veces no funciona tan tal cual, ¿vale?
Entonces, a veces se le tiene que agregar alguna sustancia que ayude un detonante, por así decirlo, que ayude a la cristalización o que favorezca la cristalización. ¿Por qué? Porque en el caso de ciertos sólidos, tienden a evaporarse también. Entonces no funciona al 100%, pero bueno, en resumen es la separación de un sólido disuelto en un líquido, ¿no? Ejemplos, la sal en el agua, el azúcar en el agua. Ojo, que hay muchos tipos de sólidos disueltos, ¿eh? No solamente son esos dos. Obviamente yo les menciono estos porque son los más comunes, los que ustedes pueden tener en su casa, ¿no? Y la cristalización no es tan simple, repito, como yo se los podría estar diciendo ahorita, de que es nada más la separación por medio de la ebullición o la evaporación del líquido, dejando los residuos o los granos de sólidos en el recipiente, sino que también hay veces que se tiene que hacer o activar por medio de un catalizador la cristalización de mi sólido, ¿no? Para poder evaporar mi agua también. Pero bueno, repito, no nos vamos a meter mucho en esto. Voy a poner un video en el canal, o voy a poner una serie de videos, por así decirlo, en donde ustedes van a poder ver método por método, porque realmente es bastante complicado de explicarlo. Ahorita yo les estoy así como que haciendo un resumen de las separaciones, pero realmente no es tan fácil como podríamos mencionarlo, ¿no? Otro método va a ser la flotación. ¿En qué consiste la flotación? Bueno, cuando hablamos de flotar, ¿qué es flotar? Así como tú cuando nadas flotas en el agua, no te hundes, como la madera en el agua. Bueno, la flotación o el método de separación de la flotación nos dice que es el caso contrario a la decantación, ¿no? Consiste en este caso en permitir que la fase sólida la parte sólida de menor densidad flote en el líquido. Ustedes saben que en el caso de una mezcla, los elementos de mayor densidad van al fondo y los elementos de menor densidad flotan o van en capas superiores, ¿no? En el caso de la flotación, me va a permitir a mí separar sólidos de líquidos, pero sólidos de menor densidad, ¿no? En el caso de la decantación, ahí separamos también sólidos de líquidos, pero sólidos de mayor densidad. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Los sólidos van al fondo y yo puedo separar el líquido. En este caso va a ser al revés. Yo puedo separar los sólidos de menor densidad al agarrarlos simplemente. ¿Por qué? Porque van a estar flotando. Entonces también es un método de separación muy básico y es a muchos autores no lo consideran un método. ¿Por qué? Porque es como un premétodo, por así decirlo, porque se tiene que apoyar de otros métodos, en el caso del tamizado, en el caso de la misma decantación, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, como dato también se le considera un método lo que es la flotación, ¿no? Hay otro que se llama cromatografía. La cromatografía sirve para separar mezclas complejas que no responden a ningún otro método, por así decirlo, o que son muy difíciles de separar entre sí. Dice que se utiliza o se emplea, a ver, ¿cómo les explico? Hay dos fases, por así decirlo. La cromatografía se identifica con dos fases, ¿no? De una mezcla. A ver, es una fase que se llama fase inmóvil y otra que se llama fase estacionaria. A ver, pero un ejemplo así común, ¿qué sería? A ver, ejemplo, cuando yo derramo el café sobre una tela, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo derramo el café sobre una tela? Como que se filtra un poco, ¿no? Pero no todo. Bueno, hay una Y fase, la tela, y luego un poco lo absorbe. exactamente, la fase móvil va a ser aquella en la cual, de la cromatografía, en la cual mi café, por así decirlo, avanza sobre la tela, ¿no? Parte de esta, como es una tela, va a servir como un filtro, va a filtrar, pero parte se va a quedar. Esa va a ser la fase estacionaria, ¿no? Lo que va quedando, lo que va manchando. La mancha
va a ser la fase estacionaria. Entonces, debe ocurrir, es que me resulta un poquito complicado explicárselos, porque es el método, para mí en lo personal, más complicado de explicar. Pero digamos que entre las dos fases va a haber un movimiento. Y a través del cromatógrafo, que es o un papel o puede ser una máquina, se mide la cantidad de... Bueno, realmente no les puedo explicar, porque así en palabras sencillas no los voy a poder explicar. Creo que no hay algo que ustedes puedan tener en su casa que yo lo pueda yo relacionar. Pero el chiste es que se utiliza, aquí va a ser un tipo de mezcla en el cual yo voy a utilizar aparatos. A ver, voy a utilizar yo ya aparatos o un mecanismo mucho más complicado, ¿no? Un poquito parecido a lo que podría hacer con la centrifugación. La centrifugación es algo que ustedes no podrían hacer en su casa. Es otro método de separación de mezclas. Ahí utilizamos algo que se llama centrifugadora. Este sí es un poquito más fácil de explicar. ¿Qué es lo que pasa con la centrifugación? La centrifugadora va a ser un aparato en el cual yo, por ejemplo, en el caso de la sangre se centrifuga. La recuperan en los hospitales con tubitos y esos tubitos los meten, los insertan en la centrifugadora. La centrifugadora va a ser un aparato que funciona dando vueltas a grandes velocidades. ¿Qué es lo que pasa? La sangre empieza a separar sus componentes de acuerdo a las densidades, ¿no? Va a separar lo que es los glóbulos blancos de los rojos, de las plaquetas, bueno, dependiendo de los diferentes componentes. No estoy muy seguro, realmente no soy médico, pero me parece que la sangre debe tener, bueno, lo leí en alguna ocasión, alrededor de 20 diferentes tipos de componentes, ¿no? Repito, entre los más comunes y los más famosos que todo el mundo sabe o debería de saber, pues son los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos, que son las defensas, y las plaquetas, ¿no? Las plaquetas que son estas que te parchan cuando tú te caes y te abres la rodilla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, funcionan así, ¿no? Parchando. Entonces, los componentes se separan por medio de la centrifugación. ¿Qué es lo que hace? Giran a tal velocidad que los componentes más densos se van al fondo de mi recipiente y los componentes menos densos se van en la parte superior, por así decirlo, ¿no? Entonces,